constante y al parecer irreversible, creciente en los casos de agresión hacia las mujeres. Que si bien es cierto, la ley 30.364 habla acerca de la prevención y sanción de la agresión hacia las mujeres y los miembros del entorno del grupo familiar, pareciera que básicamente las víctimas son mujeres, madres, abuelas, hijas, tías, sobrinas, hermanas, compañeras de estudios, compañeras de trabajo. Esta problemática tiene profundos temas que escapan incluso a un análisis jurídico y que caen más bien de plano en un análisis social. ¿Qué es lo que está sucediendo que motiva, que alimenta la agresión hacia las mujeres? Cuando Eddy Ágreda fue quemada dentro de un bus de parte de un acosador y que significó que la Defensoría del Pueblo promoviera el delito de acoso que ya está tipificado en el artículo 151-A del Código Penal, todos pensamos que eso era lo más aberrante que podíamos haber visto. Un sujeto que con total cobardía ingresaba a un bus después de semanas de acoso y rociaba con combustible a su víctima. Pero a las pocas semanas hubo un caso similar con una mujer que vendía anticuchos, hamburguesas en la calle, y que ni siquiera era la pareja del agresor, sino era la madre, la suegra, ¿no? Entonces, luego hubo otra agresión igual. Es como que cada agresión que la prensa difunde es como una idea para el agresor. Es como que el agresor está pensando cómo le hago daño. Y cuando ve algo tan horroroso, entonces activamos sus instintos, ¿no? La Defensoría del Pueblo ha realizado el año pasado un estudio respecto de cuál es la visión de las víctimas. ¿Qué piensan las mujeres acerca del sistema de justicia? Bueno, hoy por hoy la pregunta es sencilla de resolver, porque con el caso de los cuellos blancos del Callao y casos similares de corrupción en las más altas esferas del sistema de justicia, creo que como Perú estamos todos decepcionados de quienes administran justicia en última instancia, de jueces supremos que, como ha dicho el día de hoy el fiscal de la Nación, son superiores a jueces de primera instancia, ¿no? Cuando le han preguntado acerca de la situación que José Domingo Pérez le ha acusado, y él le ha dicho: yo no voy a asistir porque es un fiscal inferior. Entonces, el sistema de justicia está en cuestionamiento. El Consejo Nacional de la Magistratura ya no existe. La Junta Nacional de Justicia va a ser las veces del ente autónomo para seleccionar a jueces y fiscales. De hecho, el día de hoy se ha declarado fundada la prisión preventiva por 18 meses en contra de Julio Gutiérrez Pérez, ¿no? Uno de los ex consejeros investigados y denunciados, junto a otros 3 más. Bien, vamos a compartir con ustedes entonces este informe de Contraloría que nos va a hacer reflexionar para poder entender de una vez por todas de que ninguna ley, ninguna modificación constitucional va a aminorar los casos de agresión hacia las mujeres, porque este es un problema social, es un problema enormemente arraigado en nuestras familias. Es un problema que tiene que ver con el machismo, con la forma en la cual hemos criado a nuestros padres y madres y cómo han criado a sus padres y madres, abuelos, abuelas, cómo hemos ido heredando el comportamiento machista, ese pensar de que el varón es el cabeza de familia y que la mujer es simplemente un complemento en esa familia, y que al ser simplemente un complemento se justifica el trato que él pueda darle porque es como cabeza de familia quien va a dar las órdenes y que se va a encargar de corregir el comportamiento que no le parezca adecuado. Tiene que ver mucho con nuestras costumbres también. Yo estoy 1 año y 1 mes en esta hermosa región
y en febrero hemos participado con la Defensoría del Pueblo en sus carnavales ayacuchanos, con nuestra comparsa, al igual que tantas otras entidades públicas. Y lamentablemente hemos estado ubicados detrás de la comparsa de la Policía Nacional del Perú. Y digo lamentablemente porque a lo largo del trayecto los cánticos de estos jóvenes policías eran abiertamente sexistas, machistas, misóginos y hasta violentos. Y lo mismo con un par de entidades públicas más. Se lo hemos hecho saber al jefe de la región policial, al alcalde en una reunión del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana. Le hemos dicho que se tiene que arreglar, que no se puede andar en la calle arengando en contra de la mujer en esos términos tan bajos, ¿no? Salimos a algunas entidades públicas, salimos a la sociedad civil a hacer marchas de concientización en defensa de los derechos de la mujer, pero en los carnavales recorremos las calles arengando frases misóginas, sexistas, a la mujer como objeto y nada más. Y lo que más lástima da es que lo hacemos ante aplausos y risas de la población apostada alrededor, de los visitantes y turistas. Y si puede ser aún peor, porque las cosas siempre pueden ser peores, porque nunca se toca fondo, siempre se puede caer más, delante de niñas y niños. Si mi hija, si mi hijo de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años advierte que un grupo de 200 efectivos de la policía arengan contra la mujer como si fuera un objeto y que todos ríen alrededor, que su madre que está tomándola de la mano, que su padre que lo toma de la mano ríe y aplaude, porque dicen que el carnaval es pícaro, ¿no? Y como es pícaro se permiten estas cosas, ¿no? Estamos internalizando en ellos ese pensamiento. No nos damos cuenta, creemos que no, los niños no piensan, no entienden. No, claro que entienden. Los entienden y ustedes, quienes son madres, las entienden desde que estaban en su vientre. Vamos a hablar de esta ley y del informe de adjuntía 063-2017 que recoge la opinión de las víctimas respecto de qué tipo de jueces tienen, qué tipo de fiscales tienen, qué tipo de efectivos de la policía tienen. ¿Nos sentimos como mujeres seguras con este sistema de justicia? Pasamos, por favor. ¿Quiere que yo lo maneje? ¿Mejor? Sí. Mejor lo voy, para no molestarle. Está un poco borroso, ¿no? No está bien calibrado, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo. El año 2016, y todo lo que el día de hoy vamos a hablar es de estadísticas para tener las cosas claras, porque la ley puede decir muchas cosas, ¿eh? Y van a escuchar ustedes, el día de hoy se ha modificado la ley. Pero, ¿cuál es pues la realidad de la aplicación de esa ley? En el año 2016, a nivel nacional, el 68.2% de las mujeres alguna vez sufrieron algún tipo de violencia por parte del esposo o compañero. Algún tipo de violencia física, psicológica, sexual, y económico o patrimonial. Porque la violencia física es harto conocida. La violencia psicológica igual. ¿Cuántos de nosotros compartimos un desayuno, un almuerzo, una cena en familia y de pronto el papá se enoja, o el hermano mayor se enoja, o alguien allí se enoja y empieza a levantar la voz? Y si es el padre, empieza a recriminarle algo a la madre, y empieza a insultarla, humillarla delante de los hijos e hijas, y nos mandan a nosotros ya a su habitación a dormir, y escuchamos toda la noche los gritos y demás. Esa es violencia psicológica, sin lugar a dudas. Pero al día siguiente pareciera que no pasó nada, porque despertamos nosotros como niños, niñas, hijos e hijas, recordando, ¿no? Y asustados. Y nos ha pasado, quizás no todos, pero todos hemos tenido experiencias de esa naturaleza. Vamos con miedo y encontramos a papá y a mamá riendo, jugando incluso, ¿no? Y de inmediato asimilamos, bueno, fue una pelea y nada más. Y nada más. Y se repite al día siguiente, y se repite la semana siguiente, y se repite cada vez que el padre viene ebrio a la casa. Violencia psicológica. Hacerle creer a la mujer
que no tiene un objetivo en esta vida, en términos más sencillos, que no sirve para nada, que no le gustó cómo cocinó, que no le gusta cómo se viste, que no le gusta cómo habla, que no le gusta cómo se dirige a él delante de sus amigos, que no le gusta que la llamen por teléfono, que le gustan sus amigas, que no le gusta su trabajo. Violencia psicológica. Violencia sexual. Hasta 1900, el Código Penal vigente es de 1991. 93. 91. La Constitución es del 93. El Código Penal es del 91. El decreto legislativo 638, ¿no? Porque además se dictó también aquel año el Código Procesal Penal, que entró en vigencia solamente 24 artículos y bueno, ya está dado de baja, ¿no? Derogado. Y hasta 1991 se mantenía el Código Penal de 1924. ¿Qué es lo que decía este código en los delitos sexuales? Está exento de responsabilidad penal el cónyuge. Eso significaba que el varón podía llegar a las 3 o 4 de la mañana apestando a cigarro, apestando a alcohol, quizás incluso hasta con signos de haber tenido una relación esporádica con alguien, pero tenía todo el derecho de obligar a su pareja a mantener una relación sexual. Abusar de él. Y claro, si la mujer se atrevía a denunciar, el fiscal lo recibía y de inmediato aplicaba la excusa absolutoria y archivaba el caso. Típico caso de violencia sexual que estaba permitida por la legislación, increíble. Pero son horrores normativos que han existido siempre. Si revisamos, como de hecho hemos revisado las constituciones primigenias, advertiremos que la población afrodescendiente, de la cual la Constitución de 1993 no dedica un solo artículo, porque se habla de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Pero busquen una sola disposición de la Constitución que hable de la población afrodescendiente. Ningún artículo se refiere a esa población. Claro, es el 4% de la población según el último censo, pero existe, pues, ¿no? Y en las primeras constituciones se hablaba de la población afrodescendiente como propiedad del blanco. Y de hecho el Código Civil anterior al vigente, el vigente es de 1984, y el Código anterior de 1936, si no me falla la memoria. El Código Civil mencionaba en la sección de Derecho de Familia, ¿no? El varón o el cónyuge varón es cabeza de familia. Tiene dentro de sus obligaciones las siguientes: A. Proteger a la cónyuge, quien le debe respeto y sumisión. Ese tipo de normas en un tiempo eran aplaudidas y era parte de nuestra moral, pero han ido cambiando. Entonces, no es muy extraño que hayamos tenido normas como estas, ¿no? Y la violencia económica o patrimonial, ¿por qué parece normal que una mujer, que una madre tenga que estar acabándose la vida en los pasillos judiciales en espera de que el bendito juez dicte la sentencia de alimentos y ordene y logre su ejecución? Porque un grueso de las sentencias por alimentos son inejecutables, porque el sujeto simplemente no tiene un trabajo conocido, no está en planillas. Y hay algunos tan cobardes que, estando en planillas, al ser demandados, lo primero que hacen es conciliar con su madre, ¿no? Una conciliación, y la madre le quita el 40% de su sueldo porque su madre es anciana, porque está enferma. De modo tal que el juez, cuando tiene que sentenciar, solamente le queda el 20% de la remuneración. O tiene que luego prorratear. Y madres, mujeres, que se prestan para eso, que creen que su hijito sigue siendo su hijito y no ya un padre responsable del hogar. O lo que es peor, renuncian. Me has demandado por alimentos. Sí, te voy a sacar el 40%. Ya no, porque acabo de renunciar. Ya no tengo trabajo. Y no les importa, con tal de... Ellos creen que es una especie de venganza, ¿no? Creen que le hacen daño a la mujer, pero están haciendo daño a sus hijos, a sus hijas. ¿Por qué tenemos que condenar ese tipo de violencia económica, patrimonial a una mujer? Esa es una novedad de esta ley. Antes de esta ley no se hablaba de la violencia económica o patrimonial, pero es una forma también
de violentarlas. Estas 5 preguntas, y como ustedes pueden ver, todas han sido respondidas con un sí, en su mayoría, se han recabado de mujeres. ¿Estamos de acuerdo con estas afirmaciones? ¿Las mujeres que descuidan a sus hijos merecen alguna forma de castigo de parte de su esposo o pareja? Sí, es lo que dicen. 55% sí. El varón tiene que castigar a la mujer que descuida a sus hijos. Es como si la mujer, en lugar de mi pareja, fuera mi niñera. Y aún así hay derechos laborales. Hay un decreto legislativo que regula los derechos de la trabajadora del hogar, ¿no? Pero pareciera que ese trato es el que queremos darles. La mujer que es infiel a su esposo o pareja debe ser castigada de alguna forma por él. 61% dice que sí. Si una mujer le falta el respeto a su esposo o pareja, ¿merece alguna forma de castigo? 72%. Esa pregunta es importante, miren. Pareciera que podemos hasta tolerar que no sean infieles. Ay, pero que me falte ese respeto. No, porque el 71% dice que es peor faltarle el respeto que ser infiel. Es esa figura de autoridad que nos han vendido a lo largo de los años y que han pensado que estaba bien. Claro, el padre es el cabeza de familia, como mencionamos, ¿no? Que por eso fue importante que el último censo, cuyos resultados se han dado el día de hoy, y ya pueden ustedes consultarlos en la página web, en especial en Ayacucho, es importante que esa pregunta se haya formulado. ¿Quién es el cabeza de familia? Padre, madre, no existe cabeza de familia, somos aquí un equipo, para analizar cómo vamos trabajando en esos temas. Si se ve a un varón golpeando a su esposa o pareja, ¿debe ser porque ella hizo algo malo? Sí, es por eso le están pegando, porque ha hecho algo malo. Eso dice el 80% de la población encuestada. ¿La mujer debe permitir todo lo que su esposo o pareja le pida sexualmente? Y ahí, ¿qué es lo que suelen decir? Y en redes sociales lo comparten a menudo, ¿no? Una dama en la calle y el resto lo sabemos, ¿no? No es así. Una mujer no está en esta vida para satisfacer los intereses de cualquier tipo de otra. Si una mujer se junta y decide juntarse, como ya el doctor Medina Cachay les ha explicado en todo el contexto matrimonial, es como él les ha dicho, para que ambos tengan que cumplir las mismas obligaciones y ambos tengan que ejercer los mismos derechos. No es así del todo en algunos casos. Por ejemplo, en el tema de la tenencia, un niño o niña que no tenga más de 3 años definitivamente va a estar al lado de la madre, salvo, ¿no?, alguna excepción, ¿no? Que bueno, pues eso quizás debería cambiar, porque un padre también puede hacerse responsable. Y hemos visto casos, como el de la noticia de hace 2 días, la madre que sabía que su pareja, padrastro, ultrajaba a su niña desde los 7 años y no lo denunciaba, tampoco le recriminaba, le cobraba, es decir, prostituía a su hija para su padrastro desde los 7 años. Entonces, así como nos indignamos con algunos varones, también debemos indignarnos con el comportamiento de algunas mujeres. Estas son algunas estadísticas del feminicidio en el Perú. De hecho, la estadística más reciente nos la ha hecho saber Beto Ortiz: 111 mujeres. La ciudadana venezolana asesinada hace 4 o 5 días atrás en Ate por su compatriota, quien luego cobardemente intentó escapar. Dicen que intentó suicidarse, yo creo que intentaba escapar. Fue la víctima 111 del año. Esto significa que tenemos más de 10 mujeres víctimas mortales por mes. Eso es escandaloso, es altísimo. Y de hecho, el día de hoy se ha publicado información que junto a Arequipa, Junín, Puno, Apurima, Ayacucho es una de las 5 regiones más violentas hacia las mujeres. Lamentable. Ya luego les comentaré un poco acerca del trabajo que hemos hecho durante este tiempo para reducir estas cifras y la actuación de sus empleados públicos. No existen autoridades. Esa palabra está venida
a menos hace mucho tiempo. Somos empleados públicos, somos sus empleados. La población nos remunera, pero nos gusta que nos llamen autoridad, ¿no? O funcionario, eso no existe. Somos todos empleados públicos. Del 2009 al 2017 se han registrado 1.003 feminicidios. En 8 años han muerto 1.000 mujeres. 51 ocurrieron en Ayacucho. Para mayo era la cuarta, hasta ahora sigue siendo la cuarta región más violenta. Un caso que nos llamó a todos la atención en esta región fue la muerte de la abogada, colega nuestra, Edith Coragua Fabián. Edith Coragua recurrió a la fiscalía cuando su agresor y padre de su niña de 2 años ya la había agredido de manera violenta. Recurrió a la fiscalía, recurrió a un fiscal y le dijo: él me va a matar. Y el fiscal no vio lo que podía venir luego. Como verlo también, bueno, habrá que estar en su pellejo, ¿no? O sea, también debe ser algo complicado determinar ese momento qué va a pasar, ¿no? Pero lo cierto es que no vio lo que iba a ocurrir. Y a las 6 semanas, ella fue atacada por segunda vez en ese año. Ya había sido atacada antes. Y fue estrangulada delante de su niña, presuntamente. Una niña de 2 años viendo cómo su padre estrangula a su madre, y repito, presuntamente, porque todavía está en proceso penal, aunque el señor sigue todavía con la medida de prisión preventiva. Ese caso realmente debió alarmarnos, porque si recurres a la autoridad para tu protección y te da la espalda, entonces ¿a quién recurrimos? ¿A quién recurrimos? Tentativas de feminicidio, 1.308, casi. De los cuales 49 ocurrieron también en Ayacucho. Entonces Ayacucho tiene un alto índice de violencia y ustedes en sus redes sociales lo saben porque se comparte toda la información. Y bueno, tenemos 2.705 casos de violencia contra las mujeres de distintas formas, ¿no? Física, psicológica, sexual, y todas ellas atendidas por los centros de emergencia mujer. Los que no han sido atendidos. ¿Cuántos otros casos? Cuando, por ejemplo, hablando de estadísticas ocultas, al igual que esta, ¿no? Mujeres agredidas, ese es el porcentaje. ¿Cuántas no habrán recurrido? Es igual con la corrupción. La estadística de corrupción indica de que perdemos al año 12.000 millones. Nuestro presupuesto este año fue de poco más de 170.000 millones. Perdemos 12.000 millones al año, pero son estadísticas objetivas, es decir, de los montos que se ha probado que han sido materia de corrupción. Y de los demás, los que nadie denunció, en un acto de colusión donde el funcionario y el proveedor callan y se ponen de acuerdo para apropiarse del dinero. ¿Cuántos millones más? ¿Cuántas miles de víctimas más? Sí, señorita. Pero también considero que influye el hecho de que las entidades no hay una buena atención, no hay un buen trato, porque yo tengo un caso y lo he vivido por primera vez. Es una persona muy cercana a mí que fue violentada por su pareja. Entonces yo, bueno, le dije, ¿no?, que tenía que denunciar porque no podía hacer eso. Entonces yo misma la acompañé a denunciar, pero había una cola tan larga y las personas que atendían, que eran los de la comisaría de la familia, que tenían un trato pésimo, que a cualquiera que iba debería irse a su casa, porque no era el trato correcto, no era el trato adecuado a una persona que venía. Y yo observaba, ¿no?, a tanta gente que venía llorando, desesperada, con hijos, sin hijos, con el esposo allá atrás con la cabeza rota y todo, y nadie le atendía ni un vaso de agua, ni un soporte, nada. La mujer lloraba, el hijo del chiquito también lloraba. Entonces no hay, ¿qué es esto? No hay un buen trato. Sí. ¿Quién se va a dignar a denunciar si pasa eso? Sí. La Defensoría del Pueblo es también una entidad que registra información estadística, y le voy a responder con estadísticas. Porque muchas veces tenemos la percepción de ¿y por qué, no? ¿Y por qué? Hemos realizado una supervisión a 200 comisarías básicas y de familia este año. ¿Qué ha arrojado nuestra supervisión? Que son investigaciones.
El 70% de efectivos de la policía que hemos supervisado en 200 comisarías desconoce, jamás ha leído el protocolo de atención al ciudadano. Si jamás ha leído el protocolo para atender al ciudadano, nos puede llamar la atención de que suceda este maltrato. Es obvio, no sabe cómo tratar. Ahora bien, pero hay cosas que no hacen falta leerlas. Hay cosas que por simple sentido común tú deberías aplicar en tu trabajo, ¿no? De hecho, hay gente que jamás ha leído el código de ética de la función pública, pero es un empleado público correcto. Que hay un código de ética, sí hay un código, nunca lo he leído, ¿no? Pero es correcto. Y hay otros tantos que lo han leído 20 veces, pero para ver cómo delinquen, ¿no? Cómo lo quebrantan. Eso de un lado. De otro lado, el Centro de Atención Socioemocional, el CASE, es único en el país. Es decir, solamente Ayacucho tiene un centro de esa naturaleza. ¿Por qué lo resalto? Porque cuando fue creado en el año 2009, la idea era, no permitamos que las víctimas de violencia tengan que andar deambulando por la ciudad, yendo hasta Carmen Alto para sentar su denuncia policial y luego yendo hasta el Parque Sucre para hacer el seguimiento en el juzgado y luego yendo a Ñahuipuquio para hacer el seguimiento en la fiscalía. Pongámonos a todos en un solo edificio, gobierno regional lo construyó y municipio provincial lo administra actualmente. Fue acertado, estuvo bien. Ninguna otra región lo ha hecho. Y de hecho, la ministra de la Mujer este año ha tomado conocimiento de cómo funciona y ha mencionado que va a buscar que se replique en otras regiones. Está bien. Pero el tema es, ¿seguirá funcionando como nación? Porque muchas empresas, cuando emprendemos algo, bien al principio, ¿no? Y luego. Este año, en noviembre, estamos haciendo nosotros en la oficina de Ayacucho una supervisión a esta infraestructura para verificar precisamente cómo está trabajando actualmente. Es una gran idea, pero mientras no se tenga la atención debida, el respeto debido, tiene que ver con lo que les digo, el tema de autoridad. Muchas personas que trabajamos para el Estado no nos sabemos empleados, servidores. Creemos que por ser autoridad según la norma, estamos por encima de la población. Son temas que los psicólogos nos podrían explicar, se internalizan. La palabra soy autoridad. ¿No se han dado cuenta ustedes que muchas personas al adquirir poder cambian rotundamente? Soberbia. Entonces, hay efectivos de la policía que se saben que son autoridad. Son autoridad, es lo que dice la norma. Abuso de autoridad, un efectivo policial lo comete. Y lamentablemente olvidan que en realidad lo que somos empleados públicos, ¿no? Continuemos. Esta es la norma y, digamos, cuando fue aprobada nos trajo algunas novedades, ¿no? Por ejemplo, se reconoció al fin una definición integral de lo que era violencia hacia las mujeres, incluyendo la violencia económica como una novedad, era como un derecho que se reconoce recién, que todos sabíamos que ocurría, pero que no estaba positivado. Se crea un sistema nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia. Se regula el proceso especial. El proceso por violencias a las mujeres y los integrantes del grupo familiar es un proceso muy especial, porque, por ejemplo, la denuncia, ahora con las modificaciones, uno la puede presentar ante la policía, ante la fiscalía o ante el Poder Judicial. Cada uno tiene una función que cumplir. ¿Por qué se permite que se presente ante cualquiera de estas tres entidades indistintamente? Para que la víctima pueda hacerlo rápidamente. No en todas las regiones hay un caso. En mi distrito no hay un juzgado, pero habrá pues una comisaría. No habrá una fiscalía, pero habrá un juez de paz. ¿Qué es lo que sucede? Lamentablemente, como siempre, las buenas intenciones están empedrando el camino al infierno. Se crea la posibilidad de que se denuncie entre estas tres entidades para que la víctima tenga más opciones, pero cuando van a la policía, dicen, no, mira, mejor vete de frente al juzgado, porque si vas al juzgado, te va a dictar las medidas de protección, cosa que yo no dicto. Si tú la presentas aquí tu denuncia, yo voy a tener que mandar al juzgado y el juzgado va a dictar las medidas de protección y me la va a devolver para... Mejor gana tiempo, ve de una vez. Y la señora, la víctima,
camina hasta el juzgado. Bueno, aquí no, porque como digo, hay un caso, pero en las otras 24 regiones camina, se desplaza hasta el juzgado, y cuando llega le dicen, oye, no, la denuncia en la policía, porque la policía tiene que hacer un informe de valoración de riesgo, y sin ese informe yo no puedo dictar las medidas de protección. Entonces, lo que se crea con buena intención termina siendo más bien un obstáculo para la atención de las víctimas, ¿no? Y nosotros, conscientes de todos estos problemas, decidimos llevar adelante esta investigación habiendo aplicado la siguiente metodología. Hemos aplicado 325 fichas recogiendo información en la policía, fiscalía, poder judicial, para poder conocer, ¿no?, cuál es la percepción de las víctimas acerca de cómo trabajan los operadores de justicia. Y lo hemos hecho en Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Puno, San Martín y Ayacucho. Así que este informe también ha sido aplicado en nuestra región. Nuestros resultados. Vamos a hablar primero de la Policía Nacional del Perú. ¿Qué hemos evidenciado en la Policía Nacional del Perú, ¿no? Hemos supervisado 131 dependencias policiales. Capacidad para comunicarse con las personas con discapacidad auditiva o verbal. Pausa allí. Si para una mujer sin ningún tipo de discapacidad es complicado trasladarse y emprender esa lucha por acceder a la justicia, por tutelar su caso, pues para una mujer con discapacidad es más complicado, es mucho más complicado. El 23 de este mes, hace unos días atrás, hemos supervisado 10 entidades públicas que tienen oficinas, que tienen un inmueble propio y que por lo tanto no tienen excusa para modificar sus accesos. Y hemos supervisado hasta 10 entidades, entre ellas el Poder Judicial Parque Sucre, para saber si una víctima, persona con discapacidad, litigante, demandante, denunciante, puede acceder a sus instalaciones. Y no pueden hacerlo. No, empezando por las gradas que hay que subir, y dentro de su local que es propio. ¿Y por qué recalco que es propio? Muchos tenemos, la Defensoría tiene un local alquilado, tenemos que adaptar las rampas, pero cuando es propio, pues tú puedes hacer lo que quieres con tu propiedad, ¿no? Y lamentablemente no hay. Miren que acceder a esta entidad es complicado. Hemos visitado la Fiscalía de Ñahuimpuquio, que también es propia, y lo mismo. ¿Qué nos han dicho en Ñahuimpuquio? Su administrador nos ha dicho, lamentablemente cuando vienen mujeres con discapacidad para ser atendidas, llamamos al fiscal que tiene el caso o a su asistente y le comentamos que está aquí una mujer con discapacidad que no puede subir. Ñahuimpuquio tiene 4 pisos, si mal... ¿Sí? Y en muchos casos nos responde el fiscal, estoy ocupado, que le ayuden a subir, que vea cómo sube. O el asistente responde, no está, que suba para que hagamos la constancia porque el fiscal no está. Esto ha determinado que su presidente, el doctor Javier Anaya, apruebe un proyecto para crear 2 oficinas en el primer piso, ¿no? Una oficina para personas con discapacidad, de atención exclusiva para ellas, y una para personas adultas mayores. Entonces, vamos a hablar acerca de la capacidad que tienen los miembros de la policía para comunicarse con las personas con discapacidad auditiva o verbal. Número de personas encuestadas, 54 efectivos de la policía. De manera escrita en un papel o pizarra. El porcentaje es 41% de los policías pueden comunicarse con una persona que tiene esta discapacidad mediante el uso de una pizarrita. Y el otro 59% no puede hacerlo ni siquiera mediante el uso de una pizarra. Es como que eso es ridículo, no es absurdo, ¿no? Todos podemos usar una pizarra para comunicarnos con una persona sordomuda, ¿no? Mediante el lenguaje de señas, 24% menciona de la policía que conoce el lenguaje de señas. O sea, ¿qué tan cierto será? Ustedes han notado que en los debates electorales que organiza el Jurado Nacional de Elecciones, no sé si hay una persona que hace el lenguaje de señas. En algunas regiones, como en Arequipa, por ejemplo, y en Ayacucho hemos tenido que pedir que se haga. En otras regiones, en los debates, no incluye.
A pesar, estadísticamente, el 10% de la población peruana, el 10.5% en Ayacucho, son personas con alguna discapacidad acreditada por CONADIS. Y como usted menciona, ¿cuántas otras que no hacen el trámite para acreditarse? Porque las estadísticas siempre nos mencionan de lo que formalmente se ha advertido. Sistema Braille. No, el sistema Braille es desconocido por los efectivos de la policía. No se logran comunicar de ninguna manera, ni con pizarrita, un 14% de efectivos de la policía. Si la barrera idiomática es un problema, porque lamentablemente, pese a que el 60% de la población ayacuchana es quechohablante, no tenemos la misma cantidad de porcentaje en la entidad pública quechohablante. Entonces es peor para la barrera, no idiomática, sino que tiene algún tipo de discapacidad para la comunicación. ¿Cómo entendemos a la víctima si no podemos comunicarnos con ella? ¿Cómo podemos entender que ha sido víctima? Y esa es población vulnerable, porque los cobardes prefieren también agredir a una mujer que saben que no va a poder renunciar, no va a tener ese obstáculo de comunicación. ¿Qué diligencias disponen nuestros policías cuando atienden un caso de violencia hacia las mujeres? La clásica: tomar la manifestación de la víctima. Me pregunto, ¿cómo tomarán ese 14% de policías que no tienen cómo comunicarse con la víctima? Toma de la declaración de la persona denunciada. Esas son las clásicas, ¿no? En otros sistemas procesales no se toman declaraciones. Basta con la recepción de la denuncia, porque es un clásico en todas las investigaciones fiscales: recábese la declaración del denunciado. Entonces, si no se recaba, se prolonga la investigación otros 60 días, ¿no? Examen médico legal para determinar las lesiones físicas de la víctima. Obviamente ese sí es una diligencia importante. Si se trata de una agresión física o sexual, necesitamos evaluar el estado corporal de la víctima. Y hay otra vez estadísticas. En agosto he visitado el sur de Ayacucho, Parinacochas, Pauca del Sarazara y Lucanas. No tenían, creo que hasta el día de hoy, no tiene médico legista. Ayacucho es una región especial porque tiene 4 zonas bien diferenciadas. El sur. Esas 3 provincias al sur son más arequipeñas y más iqueñas que ayacuchanas. Y lo digo porque la gente está más cerca de Arequipa o de Ica que de Huamanga. Y porque la carretera hacia Puquio, a través de Huancasacos, es un peligro fatal. Asaltos todo el tiempo, todo el bendito tiempo. Primera zona. Segunda zona, el Braille. Nuestra frontera, que compartimos con Cusco, con Junín, con Huancavelica y con Apurímac, es otro mundo también. Del frío del sur al calor del Braille, ¿no? En la tercera zona, pues Huamanga, ¿no? Huanta, que está cerca, Fajardo, Pilcacuamán, Cangallo. Y una cuarta zona que yo considero es Sucre. Por la distancia, está también bastante alejada de Huamanga. Entonces, es inadmisible que para el sur de Ayacucho no se tenga un médico legista. Cuando abordamos el problema, cuando nos entrevistamos con el doctor Javier Anaya y lo expusimos en el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, dijimos: para los casos de violencia hacia las mujeres necesitamos tener médicos legistas. Y la respuesta fue: no se presenten. Los 4.500 soles que se ofrecen como remuneración no son atractivos para un médico legista. Me pregunto, porque todos pagamos derecho de piso, ¿no es cierto? Porque ninguno de ustedes o ninguno de nosotros como abogados al mes de tener la medalla queríamos ganar 20.000 soles como juez supremo, ¿no? Tenemos que ir poco a poco, pues, ¿no? ¿No habrán médicos recién titulados, acabando su serum, que quieran ganar 4.500 soles? Es decir, ¿quieren ganar de frente lo que gana un especialista, los 9.000 o los 12.000 soles? No sé, pero esa fue la respuesta: no se presentan. No se presentan. Y entonces no tenemos médicos legistas. Una sola psicóloga, una sola colega en el sur, para 3 provincias. Para 3 provincias. Y el tema de la
pericia psicológica es vital en una investigación por agresión. Es vital. Examen toxicológico. Ustedes recuerdan que antes tener alcohol en la sangre podía incluso hasta ser una eximente de responsabilidad, ¿no? No, si según la tabla de alcoholemia estoy en estado de coma etílico, pues no puedo ser responsable de mis delitos, ¿no? Las modificaciones a los delitos de agresiones a las mujeres más bien lo consideran agravante. Agravante. Si tú agredes estando ebrio, más bien te van a agravar la pena, no te la van a reducir. No, o sea, tú puedes decir, estaba borracho, no me acordé, porque esa es otra clásica. Llego ebrio, como les contaba, golpeó a mi esposa, golpeó a mis hijos, y el día siguiente me despierto de, perdón de mí, no me acordaba, no he sido yo, era otro, no eras tú, pues. Eras tú. Información sobre antecedentes penales y judiciales del agresor. Es otra diligencia que también se debe ordenar. No existe hasta ahora implementado el registro que esta ley ordena. Debiera existir un único registro donde la policía recibe a la víctima el nombre del agresor. ¡Pum! Ese registro debería permitir a la policía tener acceso a la información de la fiscalía, del poder judicial. Es más, a veces no pueden acceder a la policía ni a su propia información. Tienen solamente la información de su comisaría y encima el papelito. No hay un registro informático. Y en su cuaderno nada más está buscando su nombre. Entonces, no tenemos una forma de saber en el momento los antecedentes de este agresor. Medidas de protección a favor de la víctima, muy importante. Y ese tema lo voy a reservar para el final. Coordinaciones con el Ministerio Público, obviamente, el Código Procesal Penal exige que ante el conocimiento de una noticia criminal se dé cuenta inmediata al titular de la acción penal. Declaración de la víctima en las cámaras GESEL. Por suerte, el doctor Anaya ha conseguido que ya se instale una cámara GESEL más. Porque tampoco tenemos, en el sur no hay cámara GESEL. No hay médico legista, no hay cámara GESEL. ¿Cómo entonces los fiscales del sur investigan? Y en el sur hay bastante violencia hacia las mujeres. ¿Por qué la policía menciona que no puede cumplir con su trabajo de seguimiento del cumplimiento de las medidas de protección? Porque como bien sabemos, la víctima debe ser protegida por la autoridad. El juez debe ordenar que estas medidas la protejan. El agresor, si vive con ella, fuera de la casa. Si no vive con ella, no te acercas a ella a menos de 300 metros, ni de su puesto o su centro de trabajo. Pásale alimentos de inmediato también como medida de protección si es que la mujer no trabajaba y estaba dedicada a la crianza de los niños. Estas medidas de protección deben cumplirse. Pero no se cumplen. ¿Y por qué no se cumplen? Dice que es por falta de personal policial. ¿Cierto? Lamentablemente sí. Son 2.200 las medidas de protección en nuestra región de Ayacucho, las que tenemos en este momento. ¿Ustedes creen que hayan 2.200 efectivos de la policía libres para hacer el cumplimiento? Pero ¿y por qué hay 2.200 medidas de protección dictadas en Ayacucho? Porque muchas víctimas tienen dictadas a su favor 2, 3, 4, 5, 6. Pero eso es ridículo. ¿Y por qué es ridículo? En septiembre de este año realizamos una supervisión a la policía judicial, que está al costado de la corte, para ver cuántos detenidos se encuentran allí y si están detenidos legalmente, ¿no? Si no, gestionar el habeas corpus o gestionar su liberación inmediata. Ingresamos a la policía, ingreso y encontré a 2 personas, ¿no? Uno de ellos, el hijo de un ex notario fallecido que estaba detenido ahí por falsificación de documentos, y un muchacho con apariencia bastante descuidada, de 36 años, también detenido ahí por agresión familiar. Los dos tenían una orden de captura y por eso habían sido entregados a la policía judicial para que sean puestos a disposición de la sala penal. Pero las 2 órdenes de captura habían sido ya levantadas en el proceso. En el caso del hijo del notario, porque el delito ya había prescrito. Y en el caso del muchacho, porque ya había cumplido su pena. Pero la orden de captura seguía en el sistema vigente. Es decir, cada vez que estos 2 ciudadanos fueran intervenidos por alguna razón, iban a ser
nuevamente trasladados a la policía judicial. Es ridículo. Y de verdad que el manejo de sistemas informáticos. ¿Por qué les cuento esto? Porque gestionamos la liberación de las dos personas, ¿no? Y respecto de este muchacho, ya había cumplido su pena por agresión familiar, ¿no? Y es más, era por robo agravado del año 2009. Ese mismo día, en la tarde, yo estaba junto al jefe de la región policial en la crucería 28 de julio, conversando de estos temas, y me llaman al teléfono de jefatura de la defensoría y una señora llorando, y me dice: señor, por favor, mi hijo me está matando en mi casa. ¿Qué es lo que sucede? Su dirección, y me dígame tal lugar. Estaba con el jefe de la policía y le digo: por favor, está pasando esto, quiero probar, quiero poner en este momento a prueba su operatividad policial. En el acto, sus llamadas, pam, pam, pam. Muy bien, continuamos, ¿no?, con la conversación. A las 2 horas o a la hora y media estoy saliendo ya de la comisaría y me vuelve a entrar la llamada de la señora. ¿Qué pensarían ustedes? Gracias, doctor, se lo han llevado, ya estoy más tranquila. Sí, señora, dígame usted qué ha pasado. Doctor, estoy detenida. ¿Cómo? Le digo. La policía había trasladado más, no la detuvo, ¿no?, pero más bien a ella la habían trasladado, la habían metido a la camioneta de la patrullera y la habían llevado a la comisaría de familia. ¿Para qué? Para que siente una denuncia, ¿no? Y su hijo, le digo, lo han dejado en la casa porque dice que está tranquilo. Usted le ha mostrado a los efectivos de la policía las medidas de protección que se han dictado a su favor y que decían claramente expulsión de la casa de su hijo y que no se debía acercar a usted a 300 metros, se la hacemos a la policía. Y me han dicho que eso es un tema administrativo, desconocimiento total de su trabajo de la policía. Entonces, como estaba de salida, retrocedo y lo veo al comisario y le digo: comisario Quispe, ¿podemos hablar? Sí, doctor. Le explico. Sí, perdónenme, ahora mismo lo soluciono. Y mandaron un segundo patrullero. El segundo patrullero sí se llevó pues al muchacho. Lo trajeron a la comisaría y yo le informé al instructor y le dije: ¿sabe? Cuando usted termine su informe a las 3 o 4 de la mañana y le dé cuenta a la fiscal de turno, dígale lo siguiente: este muchacho tiene no es una agresión cualquiera. El muchacho acaba de salir del penal por robo agravado hace 5 días. Tiene 2 procesos por agresión en contra de su madre de 69 años, del año 2016 y del año 2018. En ambos casos se han dictado medidas de protección a favor de la mujer, que significaba que él no podía acercarse a esa casa, ni mucho menos ingresar a la casa, ni mucho menos volver a agredirla. Y ha violado 2 días consecutivos. ¿Por qué digo 2 días consecutivos? Pues como les conté al principio, cuando lo encontré en la policía judicial y me dijeron que está por robo, precisamente acababan de sacarlo de la casa porque había agredido a su madre. Entonces, en 2 días consecutivos violaba las medidas de protección. Y quinto, la mujer vive en un 4º piso y vive sola, con ventanas enormes. ¿Sí? Y sexto, que es lo más importante que era lo más importante a mi modo de ver en ese momento: el tipo es drogadicto, el tipo vive en la calle, y por eso su apariencia abandonada. Por el maldito vicio va a matar a su madre, la va a matar, la va a arrojar por la ventana. Dígale eso a la fiscal penal de turno, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le va a entregar el informe y lo demás, y me informa. Al día siguiente me llama el policía a las 10 de la mañana y me dice: doctor, para informarle que se han hecho como usted ha mencionado, se ha dado cuenta la fiscal, bla, 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 ¿la ha informado a usted? Sí. Gracias, le digo, muy bien, muy amable. ¿Y qué es del detenido? Está libre, me dice. ¿Y por qué está libre? La fiscal ha indicado de que no es relevante. Usted le ha dicho lo que yo le dije, los 6 puntos que debe considerar para valorar el riesgo. Sí, gracias. Teléfono de la fiscal de turno. La llamo: doctora, sí, mucho gusto, mi nombre está. Sobre este caso. Ah, sí, o sea, salen todos los diarios. Sí, doctor, me dice: bueno, pues no hay nada ahí, doctor, hemos dispuesto la libertad. Muy bien, le digo, no hay nada. ¿Sabe usted esto y esto? No, doctor, no lo sabía. El suboficial me acaba de decir que sí, le ha informado e incluso ha juntado algunos documentos de su informe. No lo sabía, doctor. Mire, se lo voy a decir en 2 palabras. Si la madre muere igual que Evelyn Coragua,
va a ser su culpa, su responsabilidad. Y nosotros como defensor de prueba vamos a asumir que usted tenía la obligación de cuidarla, de protegerla y no lo hizo. No pasó ni media hora y estaba lloviendo y la fiscal vino a la oficina, desesperada, a informar. Lo siento, no sabía, no me dijo el efectivo, y a ese momento pues no voy a carearlos ni nada, ¿no? ¿Qué va a hacer? Le digo. Voy a ordenar nuevas medidas de protección para su ubicación y captura. Mío, dije, o sea, ahora me pongo del lado del muchacho, o sea, este muchacho lo capturan y lo detienen y lo traen y lo sueltan. ¿De qué hablamos? ¿No? ¿Qué tipo de operadores de justicia? Está bien, le digo. ¿Qué más? Le digo. Pruébame algo más. Bueno, vamos a hacer la investigación, doctor. No, le digo. Es flagrancia delictiva por desobediencia a la autoridad, porque incumplir una medida de protección es desobedecer un mandato judicial. ¿Y qué procede en caso de flagrancia delictiva? Proceso inmediato. ¿Eso qué significa? 72 horas para dictar sentencia, no por la agresión familiar, que eso seguirá su curso, pero por este delito flagrante. Desobediencia a la autoridad, incumplimiento de la medida de protección. Y bueno, pues, prometió, me mandó el informe y lo ha instaurado, y en fin. Pero el día de hoy se ha modificado la pena para el delito de desobediencia a la autoridad, y deben saberlo. 368 del Código Penal se ha modificado el día de hoy. Primero, las medidas de protección ya están tipificadas textualmente en este artículo. La pena por incumplir una medida de protección desde el día de mañana que entra en vigencia, porque ya se publicó, no menos de 5 años y hasta 8. ¿Qué significa? Prisión preventiva. Potencial prisión preventiva. Y es que eso era importantísimo. Una víctima no puede tener pues 7, 8, 9 medidas de protección, porque cada vez que le incumplen, un nuevo caso, y la mujer tiene 7 casos como agraviada, cuando debe ser un solo caso como delito continuado. Y para los que les gusta conducir ebrios, también se ha modificado ese artículo. Y recuerden que quien conduce en estado de ebriedad y se niega a pasar el examen toxicológico, ¿no? Era sancionado por desobedecer a la autoridad con pena de 6 meses a 2 años. Es decir, podía aplicarse principio de oportunidad. Se ha modificado el día de hoy, así que la pena es de 3 a 5 años. Para quienes les sirva el dato, ¿no? Este es otro tema importante. Procede la conciliación de los casos de violencia hacia las mujeres y miembros del entorno familiar. No, no y no. No procede. La 30364, esta ley la prohíbe. No podemos permitir que las mujeres crean que estas cosas se concilian, que después de mandar al hospital, que después de ultrajarla pueda conciliar con su víctima. Eso no podemos promoverlo como Estado. La Fiscalía lo hace. En Ayacucho lo hace. En la presentación de este informe, el fiscal a quien invitamos nos dijo: doctor, si nosotros aplicamos, y lo dijo delante del público y demás, porque esto lo hemos presentado ante 200 personas, y explicó, ¿no? Si nosotros aplicamos esta ley tal cual está prevista, vamos a destruir muchas familias. Vamos a destruir muchas familias. Porque a veces, todo por un pequeño problemita hay que aplicar la ley y nosotros no podemos destruir muchas familias. Muy bien, pues entonces, ¿qué haremos? Pues esperaremos más bien a que sigan muriendo antes de destruirlas, ¿no? Se aplica en las fiscalías la conciliación, claro, bajo la forma del principio de oportunidad, ¿no? Y lo que nos mencionaba el fiscal era, por si acaso, la prohibición es a nivel administrativo mediante la 30364, pero cuando llega a la fiscalía como delito, no sirve esa prohibición y aplicamos el principio de oportunidad. El Callao no lo hace. El Callao no lo hace. Y en el Callao entró en vigencia su código hace unos 4 meses atrás, 1 de julio. Aquí está 3 años en vigencia, pero aquí sí se puede. Quizás sea porque en el Callao todavía no sea mucha carga, ¿no? Porque yo entiendo que lo hacen por la carga. Es mejor principio de oportunidad, acuerdo preparatorio, porque archivo mi caso. Si no lo hago, tengo que ir hasta juicio. Entonces la conciliación está prohibida. Está terminantemente prohibida. Motivos a favor de la conciliación. Esto es lo que dicen los policías para conciliar los casos. Como primera medida de protección de la familia, dicen, ¿no? Mejor que se concilie pues para que estén otra vez unidos como familia, ¿no? Porque si el varón no está en la casa, la mujer va a estar sola con los hijos.
Pero el peligro es él, no es otra persona, objetivamente. En algunos casos, toda vez que hay casos en que las mujeres que denuncian mienten para afectar a sus padres, ese es otro tema. La credibilidad que tiene la mujer cuando se presenta ante una comisaría. Lo primero que le van a preguntar es, ¿tú qué has hecho? ¿Te ha pegado? No se nota. Por eso que esta ley dice, no hace falta tener huellas visibles de la agresión ni acompañar un certificado médico para asentar mi denuncia. No, no hace falta. Pero ese es el prejuicio que se tiene en algunas de las comisarías. En los casos leves, dicen, por el bien familiar. Dicen, no, pero ha sido nada más una revolcada. Lo que pasó con Arlet Contreras. Y aquí, yo sé que no todos van a compartir el mismo pensamiento porque Ayacucho se polarizó en este caso, ¿no? Se polarizó. Lo que vimos que le aconteció a esta señorita cuyo pasado no nos consta a nadie, pero pasa que muchos son como quemarlos y además encima de ellos son como jueces sociales, ¿no? No nos interesa lo que vimos en el video, el hecho. Y lo que vimos en el hecho, lo único que podemos ver en el hecho, como han dicho los jueces, ¿no? Lo único que se ve es que el tipo la arrastra por los cabellos. No se ve nada más, dicen los jueces, y por eso suelven, ¿no? Sí, pues, bajo ese mismo argumento, eso fue lo único que vimos. Y lo demás, lo que no pudimos ver, pero podemos inferir con la prueba indiciaria, casi un tipo desnudo, es que se iba a duchar, dicen, ¿no? Los jueces. Claro, digo los jueces porque acogen la teoría del caso de la defensa, ¿no? Se iba a duchar, y por eso estaba desnudo. En este caso, revisamos la sentencia dictada en primera instancia, la primera vez en la que lo absolvieron y lo condenaron por solamente lesiones. Y en una parte claramente dicen 3 jueces, 2 varones y lamentablemente una dama, dicen una parte textualmente, revísenlo. Lo compartí como público en mi Facebook también, ahí lo pueden encontrar. No es creíble que el señor Adriano Pozo fuera capaz de cometer el delito porque antes de salir a la calle en compañía de Arlet y de sus amigos, lavó los platos, comportamiento reservado a las mujeres. Entonces, si para los jueces lavar los platos es un comportamiento propio de ustedes, reservado para ustedes, si un varón lo hace, ese varón es imposible de que sea un agresor. Mira, lava los platos como si fuera una mujer. Y eso se ha presentado, por ejemplo, en este caso, han escuchado de esta estudiante, la César Vallejo, si no me equivoco, que está siendo acosada por un compañero que recién, después de 2 años de acoso en las aulas y en la calle y en todo lugar, ya lo separaron. Cuando han ido a entrevistar a los padres del acosador, el papá y la mamá del acosador al lado le decían al periodista, él está enamorado, él llora por ella, él no podría tocarla, no podría hacerlo porque llora por ella. Yo así enamoré, yo así conquisté a su madre. Insistiendo. Confunden el enamoramiento con el acoso. La diferencia es sencilla. ¿Quieres salir en la noche? Sí, quiero salir. Esa es la sencilla diferencia. El enamoramiento te dirá, pues sí, salgamos hoy día a tomar un café, mañana quizás al parque, pasado quizás a bailar. Es el proceso de enamoramiento porque hay un consentimiento de intimar en la vida de una persona. Pero si desde el primer momento te dicen que no, es por eso que es muy importante que el acoso ya sea al fin delito. Hace poco más de un mes, es muy importante. Facilitaría la carga de los procesos. Esa es la razón principal. No quieren trabajar, no quieren asumir su rol. No quieren justificar el dinero que les pagan ustedes, que les pagamos nosotros como ciudadanos, con los impuestos. No quieren hacerlo. Es mejor que concilien porque así se archiva el tema. Se va a tener que amistar con los hijos. Esa es otra razón, lamentablemente. ¿Vas a denunciarlo? ¿Has pensado en tus hijos? ¿Tienes hijas? ¿Te gusta? ¿Qué va? Tu hija no te está llamando ahorita, que te va a preguntar por su papá, ¿dónde está su papá? Y lamentablemente por eso es pues, que la medida de protección significa no tienes contacto con tu víctima. Porque los psicólogos lo saben. Mucha referencia a la psicología. La dependencia emocional es enorme. O sea, una persona que
víctima que intenta matarte, no con el hecho de haberte matado, tú pierdes el amor. ¿Ah? El amor, como es una etapa de escalada, también tiene una etapa de desesperamiento. Quienes han leído a Erich Fromm, que ha escrito sobre el amor, ¿no? Y que Marco Aurelio de Negri lo citaba a menudo, entenderán pues que el amor significa pues la dependencia emocional hacia otra persona. Entonces, si le permitimos al agresor que pueda llamarla, la va a llamar. Lo primero que hace es, pasa, ya, contigo no quiero nada, ya porque tú me has denunciado, no me interesa. Pásame con mis hijos. Y la madre al fin, se va a motivar y va a terminar pues cambiando de versión. Hemos acabado con la policía, Ministerio Público. Avance o retroceso. La Fiscalía ha dicho, miren, en la Fiscalía ha mencionado que esta ley es un retroceso, dice el 19% de fiscales. Si esta ley no sirve, esta ley no va a solucionar nada. Mucha protección para las mujeres. ¿Por qué es un retroceso? Le preguntamos a los fiscales y nos responden. Fomenta que la familia se desintegre, no habiendo forma que puedan reconstruir el hogar, no se permite solución de conflictos, es netamente sancionador. Entonces, ¿qué hacemos con un acto de agresión, de violencia, si no es sancionar? No lo aplaudimos. Modificamos la norma para que el acto público sea condecorado al agresor. La nueva ley es un desastre, dicen los fiscales. Penaliza lo más mínimo, conflictos entre parejas, no fomenta soluciones de armonía familiar. Conflictos entre parejas. ¿Ustedes creen que todas las parejas, todos los matrimonios son perfectos? ¿Ustedes creen que todos nos apellidamos Ingalls? No, ¿no es cierto? No todos somos la familia Ingalls. Pueden haber discusiones, de hecho las hay. De hecho es complicado y es más al momento de hacer vida en común, nada más. El Servinacuy nos obliga a ceder muchas cosas y a veces no queremos ceder la tontería del control remoto para el televisor. Entonces es normal que tengamos nuestras fricciones al momento de hacer vida en común. Pero esas fricciones no pueden significar golpes, vejámenes, insultos, atropellos, violaciones al interior de una pareja. No puede significar eso de ninguna manera. Pero al parecer para un sector de la Fiscalía sí puede significar. Los juzgados de familia se encuentran en capacidad de otorgar las medidas de protección dentro del plazo. 64% dice que sí está en la capacidad. 36% de los jueces dicen no estamos en la capacidad, no podemos otorgar las medidas de protección. Y lamentablemente muchos de los casos de agresión se cometen en distritos, donde ¿quién debe dictar las medidas de protección? El juez de paz. El juez de paz, antes mal llamado juez de paz no letrado, no está formado como abogado, aunque hay muchos abogados que hacen la vez de juez de paz, pero en teoría pues no está formado como un abogado, como un juez abogado. Y en la zona rural la agresión es mucho más constante, ¿no? Porque aquí todavía tenemos acceso a los medios de prensa, a la información, ¿no? Capacidad del Instituto de Medicina Legal. 24% dicen que sí están en la capacidad, pero 76% de los médicos legistas reconocen que no están en la capacidad. Y no lo están quizás no porque no sean buenos profesionales, sino porque, como menciono, no existen, pues. No hay médicos legistas en varias de las provincias. Esto ya lo hemos mencionado. ¿Por qué los jueces reconocen que no pueden cumplir con el plazo para dictar las medidas de protección? Porque una medida de protección debe dictarse de manera célere, rapidísima. Si el riesgo es severo, a las 24 horas. Si es grave o moderado, hasta 48 horas, no más. El plazo es excesivamente corto y la carga procesal hace que sea muy difícil hacer un examen total sobre los elementos para dictar medidas de protección adecuadas. Sí, pues es cierto que la carga procesal es increíble, es enorme. La carga procesal que asume el Poder Judicial es increíble, es grande. Y en la Fiscalía es lo mismo. No se ha pensado todavía en una forma sensata de descargar las fiscalías. Particularmente, mi tesis para obtener el grado de magíster, propongo que se ejercite mediante la acción penal privada
todos los delitos que pueden ser materia de un acuerdo reparatorio. La mayor cantidad de casos en una fiscalía tienen que ver con delitos bagatela, hurtos simples, omisión de alimentos, lesiones leves, estafas menores. Es la más grande cantidad de las fiscalías. Toda esa carga debe salir del fiscal. El fiscal no puede estar en la mañana intentando encerrar a una organización criminal y por la tarde intentando encerrar a un ebrio que se portó mal a la salida de una fiesta. El fiscal debe estar presente en los crímenes, en narcotráfico, en asaltos en carreteras, en secuestros. Allí debe estar un fiscal, en homicidios, en feminicidios, no en delitos bagatela. Eso debemos dejarlo en un proceso especial como la querella, donde la víctima tiene su propio abogado, donde el victimario tiene su propio abogado y ambos recurren ante un juez. El problema no es en sí el otorgamiento de las medidas de protección o las medidas cautelares. El problema es el material humano y logístico. No se abastecen para la gran cantidad de casos de agresión. Razones que motivan a la víctima a abandonar la denuncia. Y aquí viene nuestra parte como sociedad, y especialmente nuestra parte como víctimas. ¿Qué es lo que decimos? ¿Por qué abandonamos un proceso donde hemos sido nosotras víctimas de una agresión? Porque nos reconciliamos con el agresor, el 82%. El miedo a la soledad. Miguel de Unamuno acuñó la palabra solitariedad para diferenciar de la soledad. Miguel de Unamuno mencionaba, la soledad pues es esa condición a la cual eres obligado, ¿no? En aislamiento de la sociedad, te obligan, te quedas solo, te abandonan. La solidaridad es más bien esa misma situación, pero por decisión propia, el ermitaño. Me alejo. La sociedad no voy por ir, me alejo. El miedo a la soledad, definitivamente, es un factor importante, decisivo para que las mujeres decidan perdonar y para que decidan dejar de lado sus denuncias. Marco Aurelio de Negri, que es una gran referencia, abogado también, mencionaba la definición del amor, ¿no? Y cuando hablaba de la definición del amor, recurría a la Real Academia de la Lengua Española para decir: el amor es ese sentimiento, ese intenso sentimiento por el cual el hombre, varón y mujer, se reconoce incompleto. Y en su condición de tal, sale a buscar su complemento. Entonces, lamentablemente está en nosotros, en nuestro ADN, es lo que nos hace seres humanos. Se reconcilia con el agresor. Tienen miedo a posibles represalias del agresor, en ese orden, de la masa al agresor. Sí, pues. La llamada telefónica o el mensajito, o por Messenger, o por WhatsApp, o por mensaje de humo. Ya vas a ver, me has denunciado, ¿no? No me conoces. Tú me conoces. ¿Qué hago? Hablo por ahí. Porque de pronto me matan, se enojan aún más. Son amenazadas por el agresor. Lo mismo. Sienten vergüenza. Lo que ha hecho Ardet Contreras debería ser digno de, digamos, reconocer como la capacidad de frente a una sociedad tan prejuiciosa como la nuestra, ¿no? Erigirte y decir, sí, pues fui a un hotel con un varón porque tenía alguna intención, pero luego decidí que no, sabiendo que te iban a condenar por eso, porque muchos de los comentarios en contra fue, ¿a qué vas a un hotel? ¿No? Si incluso en las relaciones sexuales contratadas, tú puedes haberle pagado la prestación al prostituto o a la prostituta, pero si él o ella deciden, lo siento, toma tu dinero, ya no quiero, tú no tienes ningún derecho, aún sabiendo que se dedica a ese oficio, a obligarla. Entonces es falso que el hecho de que haya ingresado a un hotel ya signifique que haya perdido pues el derecho a la libertad sexual, ¿no?
no confían en el sistema de justicia. Miren, el 31% de las víctimas no confían en sus jueces, no confían en sus fiscales, no confían en sus policías. ¿Para qué voy a continuar con este proceso? Lo van a coimear, o me lo va a archivar, o no tiene tiempo, lo va a alargar. No cuentan con recursos económicos para seguir con el proceso. Y la independencia económica de las mujeres es por eso muy importante, y por eso me alegra ver aquí a más mujeres que a varones. Porque empoderamiento de la mujer. Porque mientras las mujeres fueron condenadas durante mucho tiempo a depender del varón económicamente, pues si lo abandono, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me dedico? ¿Cómo alimento? Porque el cobarde se va sin responder por sus obligaciones como padre, ¿no? Confunde el rol de esposo con el de padre, ¿no? Toma venganza por ese lado. Desconocen cuáles son sus derechos y el procedimiento a seguir. Empoderamiento también. ¿Cuáles son mis derechos? Es por eso que nosotros en la Defensoría del Pueblo, semanalmente, diariamente, viajamos a provincias, juntamos a las madres, les decimos: este es tu derecho, este es el trámite. Porque el Estado no lo hace, no las empodera. Dependencia económica de la víctima con el agresor. Él era quien mantenía los gastos del hogar. Rechazo por parte de su familia. Ahí viene otro tema. Vas a contarle a tu madre, vas a contarle lo que no sabe. Y le pregunté: pero, ¿qué te pasa? Oye, ¿pero por qué le faltas el respeto? Es tu marido. ¿Tú no te acuerdas? Yo como con tu padre era sumisa. Y así hemos sido felices. Entonces tú te sientes: sí, pues la agresora soy yo. Se te inclina la balanza en la espalda que te da la familia. Se aburren de los trámites que duran mucho. Nosotros como abogados, entendiendo que son plazos y que están previstos por la ley, nos aburrimos, nos desesperamos. Entiendan a la población que está allí como víctima. Y finalmente el resultado del caso de las usuarias. ¿Cuántas mujeres saben en qué consiste esta ley? Solo 23 de 100 mujeres. El resto de mujeres no sabe de qué se trata esta ley, no sabe que existe, no sabe que tiene ese derecho a denunciar la agresión, cree que es normal, que es parte de, bueno, pues así es el amor, dice. A las mujeres les hemos preguntado: ¿confía usted en que la policía cumpla con el plazo de investigación? No confío. 71%, no confío. ¿Por qué no cumple con el plazo de investigación? A veces no me atienden, lo que decía la compañera que se fue. No me atienden. Y si me atienden mal, me tratan mal, me hacen sentir peor de lo que me siento en ese momento. Ellos solo apoyan al que les da dinero, la maldita corrupción, que según el INEI es el principal problema actualmente. La población cree que el principal problema en el Perú ya no es la pobreza, ya no es el hambre, ya no es la seguridad ciudadana, es la corrupción. Y es que en realidad la corrupción es el padre, no la madre, ¿no? Es el padre de todos los vicios, de todos los males. He escuchado que cuando te quejas no te atienden. Claro, ese es otro tema que mencionaba. Te creen, los servidores públicos, algunos empleados públicos creen que tienen el derecho de maltratarte. Como si estuvieran allí pidiéndote un favor, cuando no están allí para que tú cumplas tus obligaciones. No toman en serio la denuncia de la víctima. ¿Para qué? Si cada vez que iba a denunciar el policía se ha reído. De hecho, ya no vas a poner el tiempo, vuelve a tu casa y ya te terminé de cocinar. Pero no lo hacen y me hacen regresar varias veces lo que les decía. 5 oportunidades. No está aquí, que te va a atender, vuelve más tardecita. Porque en su caso demoraron demasiado, 3 años para resolver. Es por eso que allí es donde nuestro trabajo en la defensoría es importante, porque todas estas mujeres que se sienten rechazadas luego acuden a nosotros y nosotros nos presentamos y obligamos a que se sienta la denuncia y la ruta de atención con las responsabilidades que corresponden, ¿no? Y para acabar, estas son las recomendaciones que hemos hecho nosotros al término de esta investigación. Al Ministerio de Economía y Finanzas le hemos dicho: tienes que dotar a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial de un presupuesto adecuado
para ampliar y mejorar la calidad de la atención a las mujeres víctimas de violencia. ¿Cuánto de presupuesto se va? ¿Por qué se gasta más en cemento y no en derechos? ¿Por qué gastamos más en cemento y no en derechos? Necesitamos que el MEF le dé y le asigne más presupuesto, y de hecho lo han hecho. Con Vizcarra como presidente de la República se ha entregado este año un presupuesto adicional al Poder Judicial para crear juzgados especializados en el tema, a las fiscalías para contratar más médicos legistas y más cámaras GESEL. A la Defensoría también nos han entregado un pequeño presupuesto para que hagamos más supervisiones y evidenciemos los problemas. A la Policía Nacional del Perú, capacitar a la totalidad de sus personales de tratamiento e investigación de los casos. Como les he dicho, desconocen, no saben cómo proceder. Entonces la recomendación que le hemos hecho llegar al Ministerio del Interior es: capacita a tu policía. El día de hoy se ha modificado la ley indicando la policía especializada, capacitada, debe permanecer en estas comisarías de familia. Hablaba yo con la comisaría de familia y me dice: todo el tiempo me asignan 15 efectivos de la policía, los capacitamos, los educamos en leyes de protección hacia las mujeres, pasan 3 o 4 meses, rotación de personal, y llegan nuevos compañeros, legos en la materia. ¿Qué le hemos dicho al Ministerio Público? Prioriza tus recursos en ampliar y fortalecer los servicios de medicina legal. Prioriza tu dinero en contratar médicos legistas, en contratar psicólogos. Y al Poder Judicial hemos dicho: amplía la cantidad y fortalece las labores de los juzgados de familia. Necesitamos que los juzgados de familia vean estos temas, ¿no? Hemos recordado a todos los operadores y operadoras del sistema de justicia que el mecanismo de conciliación no es aplicable, no se aplica, fiscales, no se aplica, no debieran aplicarse bajo ninguna circunstancia en los casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Este ha sido el resultado del informe que hemos compartido a nivel nacional y que nos puede ya dar una impresión a estas alturas de cómo vemos nosotros el sistema de justicia. Yuri está por aquí. Traje un ejemplar de este informe para poder obsequiarlo, y Yuri verá cómo lo hace. Prefiero que sea él. Hágalo usted, Yuri. Venga, usted es aquí el organizador. No se me ocurre que voy a... voy a preguntar algo. Sí. Disculpe, tengo 2 dudas. Bueno, primero, de verdad, felicitarlo por la ponencia. Me encantó, estaba súper clara. Solamente me quedaron 2 dudas. El tema es que, ¿qué hace la Defensoría del Pueblo en caso de que yo sea víctima? ¿Y qué debo hacer si es que no me reciben una denuncia, si yo fuera víctima? Muy bien, gracias por la pregunta. La Defensoría del Pueblo tiene la obligación de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Esa trabalengua significa, pues, como ya sabemos, supervisamos que cada empleado público cumpla su trabajo. Si en una comisaría, en una fiscalía o en un juzgado se niegan a recibir su denuncia, usted nos comunica, nos contacta. Si le ocurre a usted o a cualquier mujer que usted conozca o integrante del grupo familiar, puede ser también varones víctimas de alguna mujer, nos dan cuenta para que nosotros acompañemos a la persona. Y bajo nuestra compañía se siente la denuncia, se inicia el procedimiento y se informa al órgano de control para la sanción de este empleado público. En Ayacucho nos encuentran frente al Parque Calvario, ¿no? En Girón, Bellido, acá a la vuelta. Acá a la vuelta nomás, no sé dónde estoy. Tenemos un teléfono permanente que sí les ruego, por favor, que lo anoten. Este es nuestro teléfono de turno permanente. Ustedes, como colegas de la profesión de leyes, pueden hacérselo llegar a alguna víctima en su momento. 945-998-635. 945-998-635. Es el teléfono de defensoría de primera línea. Es como fiscalía penal de turno. Pero como podría ser que alguno de los comisionados o comisionadas de nuestra oficina no contesten, porque es fin de semana también, uno nunca sabe, o no los atiendan como corresponda, mi teléfono de la oficina es 966-680-046. 966-680-046. Con ese teléfono se pueden quejar si es que han sido también maltratadas, porque también podría ocurrir en la oficina, ¿no?
Y respecto a la segunda pregunta, ¿no? Si no quieren atender su denuncia, recurra a nosotros, o también puede recurrir directamente al órgano de control, inspectoría en el caso de la policía, control interno en el caso de la fiscalía y ODEC en el caso del Poder Judicial. Bien, para obsequiar este libro vamos a hacer una pregunta sencilla. El nombre del presidente de la República